Y bueno, amigos, la verdad es que este programa que tiene que ver con la acrobacia en motocicletas realmente me ha dejado muy impactado y encantado, pero ahora estamos con otro grupo de compañeros que se dedican a esto y estamos con el comandante Juan Miranda, el cual es de la Confederación Internacional de Motociclistas Oficiales y Policías de Caminos. ¿Cómo está, mi querido comandante? Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Antes que nada, pues ya vimos algunos números de otros motoescuadrones acrobáticos y realmente qué cosas tan maravillosas hacen. Así es. Mira, nosotros somos una vieja tradición del motociclismo acrobático en México. Ok. ¿Sí? La Confederación Internacional de Motociclistas Oficiales y Policías de Caminos nace de esa vieja tradición emanada de la Hermandad de Motociclistas de Tránsito de la República Mexicana y Policía Federal de Caminos. Se organiza un grupo que se le llamó el Gallo Giro. Para ese entonces estábamos haciendo una conmemoración al artista Luis Aguilar, ¿sí? Claro. Y precursor también de la acrobacia en México junto con Pedro Infante. Es que exactamente por ahí nadie olvida esa película de A Toda Máquina, ¿no? Que realmente ahí es como que le dieron el boom a la cuestión acrobática con los oficiales. Así es. Sí. Ahora hábleme sobre la Confederación Internacional. ¿En qué países está presente y cuántos elementos conforman esta confederación? Así es, mira, en la República Mexicana tenemos delegaciones en la mayoría de los estados. Yo creo que un promedio de 28 estados están adheridos a nosotros. Tenemos casi toda la República. En la República. Tenemos delegaciones en El Paso, Texas, en Quebec. Estamos hacia el sur en Costa Rica, ¿sí? Y Texas tenemos Odessa, Texas, tenemos en McAllen, Texas, ¿sí? Subdelegaciones que pues hacen que el grupo acrobático llegue a esos puntos, ¿no? ¿Y cuántos años usted arriba de estos caballos de acero? Mira, ya tenemos un poquito más de 30 años, pero te platico que este escuadrón como tal nació hace 20 años. Muy bien, y ahora sí, pues dame sus redes sociales rápidamente para que la gente pueda ver parte de lo que ustedes hacen de la Confederación Internacional de Motociclistas. Nuestra red social de Facebook es Confederación Internacional de Motociclistas Oficiales y Policías de Caminos. Muy bien. Estamos en Twitter también, que somos CIMOP, Dirección General. Comandante, pues vamos a ver a parte de los elementos de este escuadrón de las confederaciones, ¿vale? Adelante, te agradezco mucho. Y bueno, amigos, espero este programa les esté encantando con lo que tiene que ver con la acrobacia en motocicletas y estamos con uno de los escuadrones más jóvenes en México, que es el Escuadrón Internacional Águilas de Acero, y estamos con Erika Cedillo, acróbata. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Estamos aquí reuniéndonos con todos los equipos que ya tienen tiempo de estar. Nosotros somos el equipo más joven, pero también somos el equipo que trae ideas muy loquitas para presentarlas el día de hoy. Claro, y el que más actitud trae. Exactamente. Oye, me sorprende ver este escuadrón porque realmente aquí vemos la inclusión de todas las generaciones, desde los hijos, los nietos, los tíos, los abuelos, las mujeres, los hombres. Creo que un escuadrón muy completo. Tenemos equidad de género, pero sí, efectivamente, son 3 generaciones que están en este equipo. Si te das cuenta, tengo aquí a mi hijo, tengo a mi esposo, tengo a mi cuñado, o sea, tengo a varias familias que están aquí, amigos que se presentan. De hecho, aquí presento al presidente del equipo, Mauricio Rocha. Muy bien, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, servidor? Realmente, pues este escuadrón, como tú lo decías, realmente es la fábrica de los acróbatas. Así es. ¿No? Así es. ¿Por qué lo bautizaron así? Porque de aquí salen varias generaciones y tenemos desde niños muy pequeñitos que ingresan desde los 7 años. Entonces de aquí vamos formando a los mejores acróbatas. Si te das cuenta, en varios equipos que tenemos alrededor, como los Unos, tenemos también en la Confe, que son personas que salieron de aquí y que se van a integrarse a otros equipos. Que realmente esto se va adoptando y se va adaptando a sus vidas precisamente por las generaciones pasadas que fueron amantes de esto. Así es, justamente. De hecho, pues como vuelvo a repetir, es un equipo generacional. Pues todos nuestros padres, tíos, etcétera, bueno, pues fueron acróbatas. La acrobacia, bueno, finalmente a lo mejor te lo comentaron varios equipos. La acrobacia clásica está desde 1920, ¿no? Claro, entonces, sí, nos platicaron. Así es, justamente. Entonces, digo, de alguna manera este equipo, pues ha sido trascendencia de muchos equipos, de gobierno, ¿no? Como el equipo de comunicaciones y transportes, claro, o en el caso del seguro social, ¿no? Ok, y bueno, imagino que para ti es un orgullo ver a
a tus pupilos, ¿no? Así es. A tus cachorros, ver que también les gusta esta cuestión deportiva de exhibición. Así es, justamente. Sí, la verdad es que finalmente no nada más, bueno, están mis hijos, sino también justamente los hijos de él. En fin, bueno, pues tenemos, como bueno, pues te das cuenta, pues generaciones. De hecho, todos los niños que de alguna manera, pues tienen la intención justamente de hablar de motociclismo y demás, los acercamos, les damos un deporte seguro, y finalmente, bueno, pues una pasión que este deporte, vale la pena repetir, es un deporte hecho en México. Oye, pues me gustaría platicar con tu chavo. ¿Tu nombre? Mauricio Rocha. Mauricio Junior. Oye, ¿realmente cómo fue que nació el gusto? Y platícame primeramente tu edad. Yo empecé desde los 6 años y a mí me gustó porque mi mamá estaba en el equipo y me gustaba cómo hacía sus números, mi papá cómo también hacía sus números. ¿Pero quién te inspiró más, papá o mamá? Papá. Ok, muy bien. Mamá, porque al final de las acrobacias, mamá era la que hacía la botana, ¿no? Sí. Era la que terminaba haciendo la taquiza. Muy Sí, bien. claro. Y bueno, de ahí a los 6 años empezaste. Sí. ¿Tenías miedo al subirte a este tipo de máquinas? Sí, claro. Redes sociales del Escuadrón de Águilas de Acero, ¿dónde los podemos ver? ¿Dónde podemos ver parte de sus acrobacias que ustedes hacen? Nos vemos en Facebook, en Ok. Águilas de Acero, tal cual como está, Escuadrón Águilas de Acero, así estamos registrados en Facebook. Muy bien, ahorita, ¿qué vamos a ver, mi querido Mauricio? Eso es, pues mira, vamos a hacer algo con los niños, digo, es algo muy pequeño. ¿Están listos, Mau? Sí, claro, estamos listos. Muy bien, pues ya, si ellos están listos, pues yo también. Vamos a ver parte del Escuadrón Águilas de Acero. ¡Vámonos! Pues bueno, amigos, espero este programa les haya gustado. La verdad, a mí me encantó y quedé fascinado con las acrobacias que hacen estos señores arriba de estos caballos de acero. Como te decía en un principio, Chox, este es un deporte de manufactura nacional con calidad de exportación, hecho de México para el mundo, los mejores escuadrones acrobáticos. Un deporte que se hereda generación tras generación y que todos mis compañeros tienen toda la vida haciéndolo. Y bueno, amigos, nosotros nos despedimos, no sin mencionarles que nos escriban sus comentarios a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla, que son las personales y las de Capital 21. Y ahora sí nosotros los dejamos en el musical con mi querido Chava Rock. ¡Vámonos! ¡Vámonos, chavales! Pues qué tal, amigos de @21, pues ahora estamos aquí con Roger o Siren Loon, te conocemos de las dos formas, brother. Así es. ¿Cómo estamos, Chavarro? Bien, bastante bien, brother, y bueno, que estás presentando un nuevo trabajo. Sí, acabamos de lanzar el 29 de mayo nuestro primer sencillo de la nueva producción que se llama The Scene, se llama Burning Fuel, y ahorita ya están en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes, en todas partes. Sentí que era momento de sacar algo nuevo, pues, porque desde que vine a la Ciudad de México, el material ya tenía como más de 3 años, ¿no? Y sentí que era tiempo de ya sacar el LP. Pues sí, además te fue muy bien, ¿no? En un principio, digo, siempre te has manejado de forma independiente, pero te empezaste a colocar bien y le empezó a gustar a la gente tu trabajo. Sí, pues sí, tocamos en varios festivales, en la Semana de las Juventudes, alternamos con bandas como, teloneamos a bandas, pues reconocidas en México como La Gusana Ciega, Porter. Además se notaba bonito el trabajo porque pues eres un chavo que salió de Tijuana, ¿no? Sí. Y que de pronto empezaste a buscar porque ya te quedaba chico Tijuana, ¿no? Ya para poder seguir tocando y dándote a conocer, ¿no? Sí, aprendí mucho en Tijuana. Lo que me dio la inquietud de venir aquí a la ciudad fue cuando me presenté en el Vive Latino. Ajá. Apoyé a unos amigos de los Kung Fu Monkeys. Y esa experiencia fue como un boom para mí, ¿no? Así como dije, no, aquí es donde tengo que estar. Y me encantó la ciudad. Cuando yo empecé a hacer cuando empecé la música, empecé en San Diego, un par de años. Entonces hay como una tipo de sinergia entre San Diego y Tijuana, en donde pues a veces te sientes que no eres ni parte de ninguno de los dos, ¿no? Porque pues me crié en San Diego, o sea, cuando estaba chico vivía un par de años allá. Entonces, la música, la cultura entre los dos fue lo que más o menos me estuvo forjando como músico. Pero esta cuestión fronteriza es la que te ha hecho cantar en inglés, ¿no? Es donde más a gusto te sientes y creo que es como mejor te comunica. Sí, En las canciones al menos. Sí, es curioso. Desde chiquito yo escuchaba los discos de mi papá, tiene una colección de discos, ¿no? Entonces,
de ahí empezó mi inquietud de componer. Desde chiquito siempre empecé a componer música. Fue algo inconsciente de que empecé a cantar en inglés. O sea, nunca fue algo consciente. Dije, ok, voy a escribir esto en inglés. Sino mi proceso siempre es con la guitarra. Si tengo un sentimiento, lo quiero expresar y así es como salía la música, ¿no? Ajá. Curiosamente, nunca ha sido un problema el idioma. Cuando en cualquier lugar que he presentado, la respuesta ha sido siempre positiva. Es que la música vale la pena, la verdad. He tenido la suerte de escucharte en varios lugares y en todos te va bien, vaya. Siento que hay una buena comunicación contigo con tu música. Y bueno, ya que te sientes mucho mejor tocando, pues ¿qué te parece si así cerramos el programa? Que estés interpretándonos un tema, no con tu banda, te pedimos por favor que toques con tu guitarra. Y llegamos así al fin de @21, esto es Capital 21, yo soy Chava Rock. Les recuerdo mis redes, Chava-Rock en Twitter y Chava Rock Oficial en todas las demás. Pues vamos a escucharte, a ver qué tal. Hola, soy Roger de Silent Loon y esta canción se llama Far From The Lure. In the situation that we live, we never seem to focus on what's real. Whatever life brings to your door, never lose sight of all your dreams, boy. Yeah, your dreams, boy. It's all in the company we keep. Another imitation reaches a dead road. Red colors flashing up ahead. While you're only dwelling on your fears, boy. Yeah, your fears, boy. Keep your dreams, boy. Love your dreams, boy. Wake up. Just wake up. You run to the love city lights. Wake up, just wake up. You run to the love city lights. Battle signs reaching its decay. Automaticate, it's your religion. Whatever situation you might face, why don't you just listen to your dreams, boy? Yeah, your dreams, boy. Keep your dreams, boy. Love your dreams, boy. Wake up. Just wake up, you run to the love city lights. Wake up, just wake up, you run to the love city. Wake up, just wake up, you run to the love city lights. Wake up, just wake up, you run to the love city lights. To the love city lights. To the love city. In the situation that we live, we never seem to focus on what's real.